Hola queridos amigos, bienvenidos a esta nueva tertulia de Rigorífico de Poesía. Voy a colocar por acá el título mientras tanto. Hola estimado Alfredo, permítame un momento, ya le envío la solicitud. Mientras tanto yo coloco aquí el título de la charla, listo. Tertulia con el escritor y periodista Alfredo Serrano Zavala. Listo. Ya le voy a enviar la solicitud, Alfredo. Listo. Listo, por aquí está. Saludar, saludar. Y, y con Alfredo. Ya le envié ahí la solicitud. Hola Alfredo, buenas noches. Qué gusto poder tenerle por aquí. Rico, un saludo muy cordial para usted y para todas las personas que a esta hora siguen tu Instagram, tu cuenta. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación el día de hoy para compartir sobre la importancia y la labor social y diría yo, entre comillas, como abogado, el ayudar a la verdad y al esclarecimiento o a que se haga justicia, porque en un país como Colombia la labor del periodista, del comunicador social, del investigador es fundamental, ¿no? Entonces, gracias por haber aceptado esta invitación. Con mucho gusto, Rigo. Estamos para servirte, para compartir un momento agradable y tratar de construir, que es lo más importante. Bueno, voy a ir dando una pequeña reseña sobre Alfredo. Ayer me vi la serie, mejor dicho, con ese reparto del mejor reparto que podemos tener en Colombia, ¿no? De los grandes actores modernos, ¿sí? Que han relevado esa generación de Vicky Hernández, de todos estos otros grandes actores que hemos tenido en Colombia, ¿no? En su papel como tal. Bueno, para las personas que se van uniendo al Instagram en vivo, les cuento que el invitado del día de hoy, Alfredo Serrano Zavala, es escritor, periodista y documentalista. Nació en la ciudad de Bucaramanga. Adelantó sus estudios de periodismo y comunicación social en la Fundación Universitaria para el Desarrollo Humano y la Universidad Libertadores en Bogotá, los Libertadores. Ha laborado como reportero y corresponsal para radio y televisión en diferentes medios, algunos de ellos como CMI, Noticias 1, Caracol, RCN y la W, entre muchos otros. También ha tenido experiencia en el sector público, desempeñándose como jefe de la unidad de comunicaciones de Cor Magdalena, cargo que ejerció durante algún tiempo en la ciudad de Barrancabermeja, una ciudad de la cual él quiere mucho, ¿no? Porque gran parte de sus años y demás ha podido estar allí. En los últimos años, Alfredo Serrano se ha dedicado a la publicación de libros con contenido, entre comillas, polémico, que le han dado renombre a nivel nacional, entre cuyas obras se encuentran, por ejemplo, por mencionar algunos, La batalla final de Carlos Castaño, Las prepago de Madame Rothschild y La tenebrosa oficina de Envigado. En algún momento le apostó a estudiar a la telefonía rural, ¿sí? Carrera en la que estuvo matriculado eh, en las unidades tecnológicas de Santander durante 4 semestres, tengo entendido, ya ahorita nos corregirá. Luego se inclinó por la contaduría, también tengo entendido, en mi empírica labor periodística que realicé durante estas horas que dediqué a mirar. Eh, pero luego, donde estuvo 6 meses, ¿no? Estudiando contaduría, según tengo entendido, en la UNAP. Y bueno, vamos a hablar en cuanto a eso. Ha publicado por lo menos unos 7 libros o más, que 8, entre 7 y 8 estamos, yo creo, más o menos. Ahorita nos dirá Alfredo. Bueno, Alfredo, cuéntenos un poquito cómo fue eso de que contaduría, que telefonía rural y después terminó en comunicación social. A ver qué pasó ahí. Bueno, cuando yo me gradúo en Bucaramanga, me vinculo inmediatamente a lo que hoy son las unidades tecnológicas de Santander. En ese momento se llamaban facultades
facultades del Tecnológico Santandereano, era como un brazo de la Universidad Industrial de Santander. Habían 4 carreras a nivel tecnológico, entre ellas la topografía, la electromecánica, electrónica, y nacía una que se llamaba telefonía rural, y de hecho yo hice parte de, si no el primero, el segundo curso, digamos, de esta carrera, y pues mis compañeros eran casi todos egresados de el Instituto Tecnológico Santandereano, digamos, como comparado en Bogotá con el Instituto San Juan Bosco, un nivel académico muy alto, y ahí hice 4 semestres, pero casi por pasión académica, más que por pasión, digamos, profesional, por estar estudiando más. Posteriormente, hago un semestre de contaduría en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, pero yo ya desde mis 17 años me estaba moviendo entre Bucaramanga y Bogotá. A mí me habían traído mis hermanas mayores a Bogotá cuando yo tenía 7 años de edad, y yo quedé muy impactado con Bogotá. Y a los 17, una década después, vengo a Bogotá, estudio aquí mi 5.º año de bachillerato, regreso a Bucaramanga y me gradúo, y entonces inicio a estudiar, y bueno, estaba que iba y venía, estaba de temporadas en Bucaramanga y Bogotá, hasta que ya hacia mis 23 años me asiento en Bogotá, y ya luego, unos años después, inicio a estudiar periodismo en IMPAU y profesionalizo mi carrera en la Universidad de los Libertadores, que son del mismo dueño, un señor de apellido Linares, que creo que ya falleció. Y pues por supuesto que IMPAU ha sido una universidad muy famosa porque todavía, digamos, de la gran camada de periodistas en Colombia, muchísimos somos egresados de IMPAU. Bueno, Alfredo, me llama la atención en un país como Colombia ejercer esta carrera profesional. Es muy difícil, ¿no? Lo que tiene que ver con la comunicación social y el transmitir la verdad detrás de la verdad, ¿no? Y por aquí tengo una cita que usted en algún momento en una conferencia en la Universidad Uniminuto le dijo a los estudiantes, donde dice, no esperar a la graduación para conseguir un empleo. Desde ya pueden comenzar a crear su propio medio de comunicación. La tecnología facilita y ya no hay excusas. Importante es siempre investigar, leer y escribir. Bueno, Alfredo, ahorita es muy fácil. Cualquiera de nosotros gratis podemos en Instagram, en Facebook, hacer esta labor de periodismo o escribir artículos, documentales, pero en los inicios, hace años, cuando no existían estas facilidades y demás para poder transmitir y para poder ejercer esta profesión, simplemente era el que tuviera un empleo en determinado trabajo, ¿cierto? En alguna productora o en alguna radio o alguna... Ahorita ya es más fácil. Cuéntenos un poquito de cómo fue hace años donde era más difícil el poder ejercer el periodismo, la comunicación social. Sí, realmente, digamos, el periodismo sobre todo ha sido como una profesión eh, como de élite, de una élite, digamos, de alguna manera mal encausada, diría yo. Eh, Debería ser, y fue en su momento, una profesión de élite intelectual. Pero en Colombia se vino convirtiendo esa élite más en una élite social, en una élite de poder, en una élite, digamos, de... Yo recuerdo que mientras nosotros peleábamos nuestros cupos en los grandes medios de comunicación,
de las grandes y poderosas universidades de Colombia llegaban graduandos, hombres y mujeres, que no solamente venían a trabajar gratis, sino que colocaban automóvil, gasolina, recursos, comida, viajes, lo que fuera, con tal de trabajar en esos grandes medios de comunicación, digamos, a expensas de los miles de egresados de las facultades, que ya eran bastantes, eh, y, y muchas de esas personas le quitaron la posibilidad a excelentes periodistas. Y eso también permitió, digamos, que la calidad del profesional fuera la que imperara hasta hoy. Y bueno, cuando uno logra llegar a un sitio de esos, pues la categoría del profesional, la manera inquieta como el ser humano, digamos, afronta esta, la profesión, el día a día, pues ahí empieza a marcarse la diferencia, no solamente en esta profesión, sino en todas. Muchos colegas conmigo, hombres y mujeres, por ejemplo, Ginette Bedoya era mi compañera en RCN, mientras ella trabajaba en Radio 1 de RCN, yo lo hacía en la FM con el flamante Julio Sánchez Cristo, y éramos en ese momento los privilegiados, digamos, del periodismo en Colombia, quienes lográbamos trabajar con un hombre de la categoría de Julio Sánchez Cristo. Éramos, incluso adentro de RCN, que habían excelentes periodistas como los hay hoy, eh, gente muy consagrada, nos miraban hasta con asombro, porque hacíamos parte de un grupo élite de un periodismo que para nadie es un secreto, que ha marcado la agenda nacional en los últimos 20 años. Hablo del periodismo que hace Julio Sánchez, donde quiera que él esté. Entonces, bueno, ahí pudimos irrumpir, eh, trabajar muchas horas. Yo recuerdo que con Julio Sánchez Cristo yo llegaba a las 5 de la mañana y me salía a las 9 de la noche de mi trabajo, que era una jornada extenuante, larga, pero uno la disfruta. Cuando uno tiene pasión, cuando uno disfruta lo que hace, cuando uno está soñando, cuando uno quiere llegar lejos, todo esto hace parte del entrenamiento. Hoy, digamos, retrotrayéndonos al presente, hoy es como cuando yo hoy estoy como en unos Juegos Olímpicos. He llegado a participar en esos Juegos Olímpicos que se llama la gran plataforma de Netflix, donde pocos tenemos la posibilidad de llegar a esos Juegos Olímpicos, entre comillas, pero la preparación ha sido de muchísimos años, décadas tal vez, digamos, para poder estar acá y poder hoy disfrutar con mucha alegría este super éxito colombiano, que parece que va a romper todo tipo de récords. Hablo de el robo del siglo, como quiera que yo soy el autor del libro Así robé el banco, la base, digamos, fundamental para la elaboración de la empresa Dynamo a Netflix, y que hoy está ubicada en el quinto lugar del mundo, en todas las producciones de Netflix y en todo el planeta, y de primero por lo menos en 30 países del mundo. Excelente, Alfredo. Ya mismo hablaremos de esta producción y de este gran éxito que tenemos en este momento, gracias a la labor y demás de su parte en estos medios. Pero antes de llegar a este punto cúspide de hablar del robo del siglo, Alfredo, me gustaría, por ejemplo, en el caso de uno como abogado, uno puede escoger un cliente si quiere trabajar con ese cliente, si no escoge otro cliente. Pero yo, haciendo una reflexión, digo, ¿cuál es el cliente de un periodista? La verdad. Y si Mira, el periodista solo tiene ese cliente, entonces es difícil, ¿no? El poder decir como o me voy con la verdad o no me voy con la verdad. Solamente Rico, tiene un cliente. es una bonita pregunta. Es la primera vez en tantos años de trabajo que me la enfocan por ahí. ¿Cuál es el cliente del periodista? El cliente del periodista es la sociedad. El cliente del periodista es la gente.
son las comunidades, son los que no tienen voz, es la gente de las historias. Es que las historias están en la gente, las historias están en el de a pie, las historias están en el señor de la esquina que es anónimo, en la señora que vende los dulces en la esquina, en el que madruga la plaza de mercado, en el que siembra en una finca por allá escondidos sus productos y sale a venderlos. Ahí está el cliente del verdadero periodismo. Eh, yo siempre he insistido y me fascina además hacerlo, hacer periodismo por carretera, hacer periodismo por, eh, por las esquinas, en los cafés, en las plazas de mercado, en los restaurantes de las plazas de mercado, en los muelles, en la vía. Ahí están las historias. Yo siempre digo que uno en un avión nunca consigue una historia, difícilmente la consigue. Uno consigue las historias es caminando, parando, viviendo incluso. Yo he tenido esa característica. Por ejemplo, cuando me fui a Barrancabermeja de corresponsal de los noticieros, yo me fui con mi esposa y mis hijas porque nos fuimos a vivir. En ese momento era considerada la ciudad más peligrosa del mundo y nos fuimos a vivir y a respirar el aire de ese sitio que, por cierto, partió la historia de mi vida profesional y periodística porque estuve en el momento cumbre de la arremetida paramilitar en el puerto petrolero y donde sacan, digamos, a las guerrillas de más de 35 años de estar sembradas y enraizadas en los barrios populares de Barrancabermeja. Eso lo viví yo allí, y todo lo que significa recorrer el río Magdalena, ir al paraíso del ELN en la serranía de San Lucas, encontrarnos con las FARC todos los días. El EPL estaba ahí, aparte del sindicato obrero, y bueno, toda una universidad, digamos, de la profesión. Entonces, digamos, el periodista que tiene esa sensibilidad con la gente, ese imán con la gente, es el que puede venir a contar esto y al que la gente le cuenta las cosas. Porque yo puedo ser muy buen periodista, pero si a mí una persona no me cuenta la historia que tiene, yo pierdo. O sea, yo debo tener la sensibilidad para que una viuda o una mujer o una joven que le hayan matado a su marido, como acaba de ocurrir con esa masacre en Samaniego con los jóvenes que mataron, llegue un periodista y pueda entrevistar a la gente y sacar información en un momento de tanto dolor. Eso es un auténtico arte. Eso no es para todo el mundo, porque usted ya sabe cómo se siente la gente cuando está en medio de la tragedia, de tal suerte que esos momentos, por ejemplo, este hecho que le estoy narrando de los muchachos que fueron asesinados hace unas horas, un periodista que haya llegado a la escena, un periodista que esté viviendo ahí, que esté manejando esa información, ya tiene un libro en la mano. O sea, esa historia ya es un libro. Ahí recoge 30 testimonios y tiene un libro ya para hacer, tratando de investigar qué pasó con esos muchachos, por qué los mataron. 9 universitarios asesinados vilmente y los únicos que tenemos, digamos, como esa posibilidad, o son ustedes los abogados o los curas que llegan a dar la última extrema unción, o nosotros los periodistas que llegamos a cubrir la noticia. Ahora, Alfredo, es como una labor, por ejemplo, yo me coloco en los zapatos de, porque me imagino, ¿ese es el periodismo investigativo que se llama o tiene un nombre ese que es específicamente que tiene que ver con las noticias judiciales y demás? No, digamos, uno cuando se gradúa de periodista. Por ejemplo, yo empecé en el periodismo deportivo y me fascina además, pero los hechos del país me llevaron a estar más atento del tema social. eh, y sí, hay algunos que en Colombia no es fácil, Rigo, no es fácil decir yo soy periodista judicial o yo soy periodista político, porque hoy es un lujo que uno pueda trabajar en un medio de comunicación y lo envíen solo a esa fuente.
Hoy el periodista tiene que estar atento de todo y además las empresas hoy le exigen, haga esta noticia, haga este tema, haga este otro, porque la economía en los medios de comunicación y la propia profesión entró en una crisis muy tremenda. Ahora, Alfredo, es como el policía, ¿no? La esposa del policía, que el policía sale y la esposa se queda pensando qué va a pasar, una profesión de riesgo, ¿no? Y más cuando toca estos temas álgidos como los que uno ve, con solo ver los títulos de los libros que ha escrito Alfredo, uno ve cuál es la dimensión o los temas que aborda y que son temas muy álgidos y neurálgicos en un país como Colombia. Ahora, me llama la atención, Alfredo, una frase que tuiteó Félix de Beduc, quien trabaja en la W Radio, citando a un periodista mexicano, la cual dice, si el diablo me da una entrevista, voy al infierno, decía el gran periodista mexicano Julio Scherer García. Y Félix de Bedut le agrega, eso sí, si se tiene el valor y responsabilidad para hacer las preguntas que toca. Entonces, Alfredo, para quienes no estamos en el medio, ya sea del derecho, del periodismo, ¿cómo identificar un buen periodismo más allá de que uno piense o tenga el principio de que me van a contar la verdad? ¿Cómo identificar un buen periodismo? Y más cuando hoy en día hay tantas, el Internet permite que haya noticias falsas, que la verdad se combine con mentiras y demás. Entonces, ¿cuáles serían como esas cápsulas para las personas que no estamos como cercanas al periodismo como tal? Mire, Gabriel García Márquez decía que para ser buen periodista, y esto lo refrendaba el maestro Javier Darío Restrepo, que murió hace poco, que para ser buen periodista, primero tenía que ser buena persona. O sea, cuando un ser humano es reconocido en su comunidad como una buena persona y digamos es periodista o ejerce el periodismo, la comunidad debe estar tranquila frente a ese periodista, hombre o mujer, porque va eso, el ser buena persona le garantiza que, que ese profesional o no empírico vaya a ejercer una buena labor. Es que lo que nosotros no hemos entendido, muchos periodistas, valga decirlo, es que nosotros somos un catalizador social. Nosotros somos unos fiscales, unos veedores sociales. El periodista, para nadie es un secreto, aún en época de crisis, es un privilegiado social. Por ejemplo, los que estamos en Bogotá, hoy tenemos la posibilidad, si queremos, todos los días de estar en el Palacio de Nariño, lo podemos hacer, porque podemos montar nuestra página de internet y vamos y nos acreditamos en la presidencia de la República y estamos allá todos los días con el poder. Y eso en determinado momento brinda unas ventajas, digamos que si la gente no sabe manejar eso, termina vendido al mejor postor, termina siendo un traidor de las audiencias, termina siendo como ocurre hoy en Colombia con muchos periodistas. Hoy en Colombia el pueblo colombiano ha condenado en buena medida el ejercicio periodístico donde quiera que sea. Usted se va para Antioquia, Medellín y habla con la gente, allá le van a hablar barbaridades de muchos periodistas y seguramente bien de pocos. En Bogotá pasa lo mismo, en Cali pasa igual, en la costa atlántica ni hablemos, y en los pueblos pues es una tragedia porque todos los colegas están supeditados a que el alcalde de turno les dé o no para comer, y con el agravante de que si le da alguna plata buena para que el tipo a través de la pauta publicitaria, el tipo está amarrado y no puede, y generalmente y deliberadamente muchos periodistas lo hacen o practican lo que se llama el mercenarismo del periodismo
y es apretar, extorsionar para que el mandatario de turno afloje la plata y puedan estar ellos tranquilamente, digamos, sosteniendo su negocio. Entonces, esta profesión es una profesión casi que altruista, pero que rinde frutos. Si uno hace un buen trabajo, una buena labor, nosotros nos cotizamos. Y yo no me arrepiento de haber sostenido una línea de conducta durante toda mi vida profesional, vertical, crítica, muy crítica, que me ha causado exilios y hasta hambre, pero, pero no me arrepiento porque hoy estoy recogiendo los frutos, digamos, de tener una credibilidad frente a la sociedad colombiana y una credibilidad que empieza a trascender fronteras por las historias que contamos y la manera como las contamos. Y de hecho, Alfredo, como citándolo a usted mismo en referencia a esta labor, ¿cierto? Que implica el exilio en algunos momentos, usted dijo en algún momento, hubo uno que lo terminé, refiriéndose a un libro, hubo uno que lo terminé y entregué a la editorial, pero no fue publicado. Se llama Yidis la elegida. No salió al público porque en su momento consideré peligroso para mi vida y la de mi familia. Sí, Dijo Rigo, sobre quiero la contestar. decisión de una reunión familiar, ¿no? De no publicar en su momento este libro precisamente por todos estos riesgos que conlleva el periodismo. Sí, te decía, ya te contesto esa pregunta. Antes le quiero contestar a Tatiana Jiménez, que nos pregunta que si alguna vez me imaginé que el libro saldría en Netflix. No tanto en Netflix. En Netflix ahora, pues, que es el boom de Netflix. Yo soñaba con Hollywood. Yo soñaba con Hollywood porque mis historias son de Hollywood. Mis historias son universales, mis historias son mundiales. Y hoy pues estoy altamente complacido porque, porque la plataforma me llevó al mundo entero. Hoy en todos los idiomas, portugués, francés, inglés, alemán, japonés, hay reseñas de mi nombre como el autor de el libro Así robó el banco, que fue la base para el, 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 la historia del robo del siglo. Y te contesto lo de Gidi Medina. Yo, como había vivido en Barranca Bermeja, yo allí Medina la había conocido en Barranca Bermeja como concejala de la ciudad y habíamos compartido algunos momentos. No fuimos súper amigos, pero éramos conocidos. Estando en Bogotá, yo viviendo en Bogotá, yo había regresado de mi exilio que había sido en Argentina y ella me escribe un correo electrónico que es con el correo electrónico que yo inicio ese libro del que tú hablas y comencé a escribir la historia de Yidis y de todo lo que Colombia conoció de la compra del gobierno de Álvaro Uribe Vélez para la reelección del presidente, cómo le dan por la cabeza a Yidis Medina, entregándole unos puestos ahí de tercera categoría. Ella, arrepentida ya del negocio, quiso renegociar y, y la respuesta fue que le metieron 28 años de prisión y quisieron borrarla del mapa porque pues era un tema tremendo que finalmente todo el mundo conoce, que se metió Daniel Coronel, cayeron presos el exministro Sabas Pretel de la Vega, el exministro Diego Palacio y como 4 o 5 más, todos del primer anillo de trabajo de Álvaro Uribe Vélez en la presidencia de la República. Y ese libro lo tengo ahí. Ahora lo voy a publicar. Ese libro lo voy a terminar y lo voy a publicar porque seguramente puede ser un texto que tranquilamente puede ir a Netflix porque tiene elementos para contarle al mundo cómo un poder local en Sudamérica presidencial hizo de todo para llegar a perpetuarse en el poder y a conseguir con los políticos de turno, digamos, hacerse
a gobernar un país a punta de trampas y a punta de dádivas de lo que nos pertenece a todos, y que esto de alguna manera se convierte en documentos históricos de memoria que el país no puede olvidar y que tampoco podemos pasar. Y así fuera Álvaro Uribe, así fuera Pastrana, Petro, el que fuera. O sea, aquí no, yo tengo una particularidad, Rigo. Yo me escapo de una polarización que ha habido en Colombia de derecha e izquierda, y yo me quito de ahí, y mis únicos principios son absolutamente cristianos. Es mi filosofía de vida, la vida cristiana, y sobre esa base yo parto. Por eso a mí no me pueden ubicar de izquierda, no me pueden ubicar de derecha, porque no me interesa. No soy partido liberal, no soy partido conservador. No, entiendo de política, conozco de política, pero mi política y mi filosofía de vida es una con postulados totalmente cristianos. Ahí sí me declaro un militante, ahí sí, pero y eso me ha servido de mucho, porque yo tengo grandes amigos que infortunadamente o son de un extremo o son del otro, y eso, en mi opinión, ha sido nefasto para Colombia. Esa radicalización del país ha sido terrible, y tenemos que, los que nos ubicamos en el centro, tratar de, ni aniquilar a los unos, ni aniquilar a los otros, sino por el contrario, tratar de traer y de poder salir como nación adelante, porque ya nos dimos cuenta que aquí no hubo ni vencedores ni vencidos. Aquí hubo en Colombia, y ha habido perdedores. Hemos perdido todos. En esta polarización todos hemos perdido, y de paso se han metido los corruptos a robarse toda esta nación y a llevarse este país sin contemplaciones, como aún hoy en medio del COVID lo está haciendo mucha gente del poder, tratando de meter las uñas de manera inconcebible, digamos, para una emergencia de esta categoría. Bueno, este es Alfredo, que en algún momento dijo polémico pero no bandido, ¿no? En algún momento Claro. mencionó esta frase. Y ahorita vamos al tema, ¿sí? Central del libro, que se llama Así robó el banco, el asalto del siglo XX en Colombia, libro que publicó en el año 2008 y en la tierra del vallenato. Y para dar la introducción a este libro, ya que Alfredo en este libro, la narración está titulada con canciones vallenatas. Y me gustaría darle la introducción con esta frase de Gabriel García Márquez. Él dijo lo siguiente: hay dos cosas que yo no puedo separar de mi obra: mi interés por el vallenato y la documentación de mis libros. El vallenato siempre ha sido un género narrativo, desde sus orígenes. Lo que el vallenato ha hecho ha sido siempre contar historias reales. El vallenato siempre está remitiendo a la realidad. Ella es su servidumbre. Ese es su destino. Y bueno, paradójicamente esta historia del robo del banco ocurre en Valledupar, ¿sí? Banco de la República, y los capítulos que Alfredo narra allí en el libro le coloca nombres de canciones vallenatas. Y háblenos un poquito sobre esto: cómo nació el libro, cómo fue la creación del libro, y cuéntenos sobre estos billetes vallenatos, como lo cataloga usted. Bueno, mire, Rigo, aquí debo decirle que hay una cosa bien particular, y es que yo, que tengo cara de demasiado cachaco, yo soy de Bucaramanga, y Bucaramanga es como un puente entre el mundo cachaco y el mundo costeño. Eh, no en vano, la segunda capital vallenata de Colombia, luego de Valledupar, es Bucaramanga. Se hace el Festival de Vallenato en Bucaramanga, que tiene ya hoy importantísima, digamos, resonancia. Y yo tuve la ocasión de estudiar con mucha gente de la costa, me entiendo muy bien con la gente de la costa, y por supuesto que amo el vallenato, me fascina el vallenato, sobre todo el vallenato antiguo, y coincido con García Márquez en que, ellos narran las historias, cada canción vallenata, esas antiguas,
es la historia del amor, la historia del desamor, la historia de la agricultura, de la vida de los pueblos, de sus animales, del burro, de los, bueno, en fin, es una riqueza impresionante y llega a mí la historia eh, a través ni más ni menos que del cerebro del robo, de la persona que cranea entrar, sacarse el dinero, transportarlo, llevarlo, traerlo desde la costa a Bogotá, regresar la plata a la mitad para la costa, pasear con ese billete para arriba y para abajo en medio de un ambiente en ese tiempo paramilitar, guerrillero, de delincuencia común, en fin, de alcabaleros que extorsionaban en las carreteras. Habían, recuerde que habían unos retenes obligados entre la costa atlántica colombiana y el interior del país hasta Bogotá, evitando el famoso contrabando que entraba por Maicao a Colombia y que eso era un negocio que casi era como unos retenes de soborno donde transaban a todo el mundo y los merqueros los llamaban así, iban de Bucaramanga, venían de Bogotá, iban de Medellín y llevaban mercancías a todo el país, a Cali, a Nariño, a Pasto, imagínense, al otro lado de Colombia. eh, y, y ese fue el ambiente, digamos, cómo se genera ese robo en Valledupar, que es un robo absolutamente salido, digamos, de la magia del Macondo de García Márquez y en la tierra del Macondo, de tal suerte que hoy no queda, digamos, Rigo, y personas que están siguiendo a esta hora esta conversación, hoy no queda ninguna duda que el mundo acaba de refrendar y está refrendando en estos minutos esa obra garcía marquiana, dándole un ok y diciendo esto es maravilloso, y nos tienen en más de 25, 30 países a esta hora en el primer lugar en una cosa que solamente creo que en ese ranking mundial de Netflix, la única serie colombiana que habría estado con algún buen suceso se llamó Narcos. Y ahora esta serie hecha con total talento colombiano, gente que no pensó en y escatimó ahorros financieros para hacer, y bueno, los frutos se están dando y por supuesto que estamos absolutamente felices, todos los que participamos, digamos, de esta super hazaña del, del audiovisual colombiano, de los productos colombianos. Ahora, Alfredo, usted decía, la columna vertebral es imposible que la cambien porque esa es la riqueza de la historia. De resto, ellos van a hacer lo que quieran con la historia, meterle ficción y demás. Cuéntenos cuánto le llevó a usted escribir este libro, cómo fue el contacto con el cerebro, que se craneó como todo esto del tema del robo del banco de, de Valledupar, y si usted después ha tenido la oportunidad de conversar con o tuvo la oportunidad de conversar con esta persona, no sé si él está vivo o ya falleció el cerebro de esto, y ya nos contará usted. Pues le cuento que esta tarde estaba reunido con él. Hoy estábamos hablando, él es un ciudadano ya libre, ya pagó su condena, eso está absolutamente cancelado el tema en términos judiciales, y estábamos haciendo comentarios frente a la obra, a la serie. Yo estaba haciendo mi primer libro y estaba en la cárcel de Itagüí, cuando uno de los jefes paramilitares que estaba recluido ahí me llama y me dice que alguien me quiere contactar en Bogotá porque hay una historia espectacular que quieren que yo escriba, que les parecía que valdría la pena que yo considerara esa historia. Y efectivamente cuando vuelvo a Bogotá me encuentro con el señor, nos sentamos a hablar y no, eso, el tipo venía más convencido que nadie hasta hoy, y estaba en lo cierto. La historia era una historia universal, la historia era una historia para Hollywood, y me empezó a contar detalle a detalle cómo
planearon, ejecutaron, proyectaron, concibieron, desarrollaron, qué hicieron, cómo visitaron, qué tuvieron que, a quién tuvieron que transar, cómo se metieron, qué sufrieron adentro, cómo salieron. Y sí, los guionistas que contrató Dínamo para esa serie, que es un muchacho de apellido González y otro de apellido Prince, con quienes nos reunimos en varias ocasiones, ellos pues inteligentemente, digamos, dejaron la columna vertebral, la espina dorsal de la obra y ya ficcionaron algunas cosas y jugaron con ellas, les fue muy bien con eso, pero digamos la fuerza de la historia, que era lo que se narraba en el libro, está intacta y gracias a ello hoy tiene un éxito que todo el mundo está conociendo. Alfredo, y no sé si ha tenido la oportunidad de conversar con el cerebro de este robo, una reflexión en cuanto a su vida, el que dice como yo no me arrepiento, yo volvería a hacer eso, o cuál es la reflexión que él hoy en día tiene en cuanto a estos hechos de su vida como tal, y qué piensa él en cuanto a esto. Bueno, eso es como cuando uno juega fútbol o como cuando uno es atleta de maratones. Esas carreras se corren y no se piensan. La gente se prepara para unos eventos y aquí no es la excepción. Ellos se prepararon para ese evento, se concentraron para ese evento, lo trabajaron y lo realizaron con pues toda la, digamos, la incertidumbre y la digamos, lo impredecible que puede resultar una cosa de esta categoría. Uno iría más a la fija en una maratón, porque a usted le puede ir mal con su oxígeno, pero usted se regula y llega, pero aquí no, porque habían elementos que no los manejaba usted, sino los manejaba solo el azar, y esto hace que, que pues tenga mayor tensión esto que ocurre. Y lo cierto es que logran una faena impensable, tan titánica, que hoy es un fenómeno mundial de televisión. Ahora, Alfredo, desde el punto de vista de la producción, de la narración, de la escritura, de la parte actoral, de estos personajes de renombre, de la historia en sí, la creatividad, el impacto, porque uno viendo la serie, uno hasta se tensiona, o sea, uno llega a tensionarse como, uy, hijo de madre, ¿qué pasa ahí? Se les tienen que dedicar más horas y demás. Nosotros de fondo la reflexión que tenemos que hacer también, la cual es muy válida, es las enseñanzas también que inculcamos en las personas que están a nuestro alrededor, sobre todo los pequeños que van creciendo, ¿no? En un país donde estamos acostumbrados que las series o las historias que llegan a ocupar los principales canales o todo tiene que ver con narcotráfico, con droga, con robo, y que uno pensaría, bueno, pero Colombia no puede producir otras historias que tengan que ver con este tipo de cosas. Entonces también es la reflexión válida que tenemos que hacer a la par para educar y que el pequeño, la persona que vea este tipo de cosas, no piense como, ay, es el camino feliz, es el camino fácil y es como la historia o la genética del colombiano. Entonces la reflexión para los padres y para las personas que estamos alrededor de aquellos que están madurando en su parte emocional, intelectual y demás. Pues mire que uno de los comentarios que más se escuchan es la reflexión que ha quedado en el público de que el delito no paga, porque el final de todas esas personas fue terrible, espantoso. ¿Para qué, digamos, ese tesoro si lo que trae es una desgracia absoluta? Yo creo que esa es una de las grandes riquezas, digamos, que deja esta lección, porque la gente, pues sí se incentiva por el dinero y llega a cometer locuras por el dinero, pero al final de la jornada el sabor es triste, el sabor es bastante decepcionante, llamémoslo así, porque mire que el final de todos es un final terrible y un final espantoso que uno, digamos, así como lo atrapa la historia, uno no quiere
que eso le pase a uno o a uno de sus hijos, porque uno no quiere, digamos, una vida de esas para ninguno de sus seres queridos. ¿Qué parte le llamó más la atención de la serie de Alfredo? ¿Cuál parte usted eh, le pudo como encarnar y decir como esta parte fue la que me impactó más o ese momento porque recuerdo cuando estaba escribiendo o no sé si también pudo hablar esto con el cerebro de la banda, me imagino que él ya vio la serie también y demás. Pues ¿Qué hablaron sobre eso? a mí me llamó la atención que, porque casi nadie reparó en que todo el hilo conductor de la historia del libro tiene títulos de canciones vallenatas. A mí me gustó mucho que ellos hubiesen retomado unas 5 o 6 canciones vallenatas y sobre esas que por cierto han sido deliciosas para el público en el mundo porque es muy nuestro el vallenato, porque nos identifica muchísimo, porque es un aire muy colombiano, eh, que no tiene, digamos, duda siquiera de dónde surge esa música vallenata que es tan preciosa. Y esa parte me pareció bonita, me pareció bonito que hayan mantenido la esencia de la historia, porque yo sabía que iban a ficcionar muchas cosas y, y bueno, me parece que lo hicieron bien, me parece que ellos lograron eh, interpretar un querer que ya repito una y otra vez, le está dando la vuelta al mundo y están digamos, Catapultando. disfrutando las sociedades del mundo, porque además hay una cosa bien interesante. Yo no sé por qué hay algo en el mundo del exterior, en los países que no son Colombia, un encanto por lo nuestro, un encanto por nuestras historias. Nosotros tenemos algo, yo no sé, súper especial frente al mundo. Hoy Estados Unidos nos ama, Europa nos ama, en Sudamérica nos aman, Centroamérica, todo lo que sea colombiano es un fenómeno. Y bueno, en México, en todas partes, en España, es una maravilla. Esto lo están viendo en África, lo están viendo en Asia, en los países nórdicos, en Australia, en Oceanía. O sea, es una cosa impresionante y algo pasa con nosotros. Las historias colombianas son fabulosas, las historias colombianas las quieren adoptar y vuelvo y repito, no en vano, el mundo intelectual, literario, digamos, lo refrenda con nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, y esta historia, sin ser yo un escritor proclive a escribir como Gabriel García Márquez, es absolutamente macondiana. Bueno, Alfredo, ya vamos llegando al final de esta agradable tertulia. Estamos hablando con Alfredo Serrano, quien escribió un libro que se llama Así robó el Banco el asalto del siglo XX en Colombia, un libro publicado en el año 2008, el cual narra el robo del Banco de la República en Valledupar en el año 1994. Y pues hoy estamos hablando acerca de la serie que se estrenó en Netflix hace pocos días, si no estoy mal, el 14 de agosto, la cual se llama El robo del siglo. No sé, Alfredo, si ya para ir terminando, cuéntenos un poquito, si usted tuvo la oportunidad de estar en algún momento en una de las grabaciones de la serie, si tuvo la oportunidad de hablar con los actores, de estar ahí con ellos y demás. Bueno, antes quiero saludar muy especialmente a Samarata. Con Samarata trabajamos nosotros en Las víctimas de Pablo Escobar y nos ganamos un maravilloso Premio Nacional de Periodismo al mejor producto. Yo fui el coordinador general de esa obra de un equipo de la Universidad Javeriana y de un equipo del Canal Capital. Hicimos 13 capítulos de La víctima de Pablo Escobar, 13 documentales de 1 hora y fue un trabajo sensacional, espectacular y por ahí he visto que Samar está siguiendo a esta hora esta conversación. Bueno, yo creo
la historia de esta fue muy hermética. La grabación, las locaciones, ellos por contrato de Netflix y la productora fueron muy cerrados. Yo no tuve la ocasión de estar en ninguna de las grabaciones, sí nos reunimos a hacer una suerte de asesoría con los libretistas, a quienes conocí, por supuesto, a los guionistas, y bueno, cada uno, estos productos se trabajan muy al estilo gringo, muy como compartimentado todo. O sea, ellos conmigo cuadran una cosa, con otras personas otras, con otras, y van juntando todo y van avanzando, y digamos no son como tan sentimentales como nosotros, que uno quiere estar ahí viendo toda la grabación, estar uno metido en todos los sets, en fin, pero bueno, uno se acostumbra. Lo importante, digamos, para mí fue el negocio, que fue bueno económicamente, pero además la puerta que se me abrió, que es una puerta espectacular, que es una puerta que me abre el mundo, que me coloca en la cima, digamos, de los escritores, y por fortuna tengo que ofrecer, tengo 9 libros, de los cuales ya hay que descontar quedan 8 historias todas susceptibles de las grandes plataformas, y pues para mí esa parte es una cosa maravillosa porque es mi empresa, es mi marca, y bueno, avanzaré en ese sentido. Alfredo, muchas felicitaciones y no sé si este sería el momento de toda esta carrera dedicada al periodismo, a la documentación, a la comunicación social, que usted pensara y dijera, este es el momento más gratificante a nivel profesional o lo que me ha impactado más como profesional, a los años que he dedicado, a lo que he recorrido en diferentes ciudades, a los riesgos que he asumido, a los exilios. ¿Sería este aquel momento por el cual dijéramos como, hombre, ha valido la pena todo lo que he dedicado a la vida, al profesionalismo y al periodismo? Sí, absolutamente. Este es el tiempo de la cosecha. Eh, Años duré sembrando semillas, semillas algunas como la del árbol de coco, que dura como 30 años creciendo, pero hoy me dedico a recoger el fruto de lo que sembré durante muchos años. Eh, una carrera donde puedo mirar a los ojos a todo el mundo, se me reconoce como un profesional honesto, serio, como un hombre forzado, valiente, como un hombre tenaz, como un hombre paciente, como un hombre persistente, y hoy recojo los frutos de un trabajo que sembré hasta con lágrimas, hay que decirlo, con persecuciones, pero siempre con el carácter y la firmeza del hombre decente, porque eso he sido durante mi vida, un hombre decente, un hombre que no me apasiono, no soy de odios, soy de reflexión, soy de ideas, soy una persona que no le doy la espalda a nadie, cualquiera que sea su condición, y eso me ha servido, digamos, en este camino que no es fácil. Entonces, me apresto a 7 años de cosecha, de recoger época de vacas gordas. Me llegaron y las voy a aprovechar al máximo. Tengo mi puesto de control en Miami, en Bogotá, y aspiro a tenerlo en Ciudad de México, ese triángulo, digamos, donde voy a empezar a producir para grandes plataformas como es Netflix. Ya tengo ofertas de las otras plataformas grandes y así como de canales internacionales que quieran hacerse a mis servicios. Bueno, Alfredo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a la tertulia el día de hoy. Es un privilegio para mí poder conversar con usted y de hecho, pues estoy muy agradecido por ello y hemos aprendido hoy
durante esta tertulia acerca de la importancia del periodismo, de todo el desarrollo audiovisual, del papel social y relevante del periodista, del documentalista. Entonces le agradezco mucho por haber estado aquí esta noche tertuliando conmigo. Algunas palabras para terminar. Le dejo a usted que pueda despedir a las personas y demás y lo que quiera decir. Muchas gracias. Rigo, gracias por la oportunidad y gracias a las personas que nos han seguido eh, con mucha atención. Espero que esta ocasión haya sido una feliz entrada de la noche y que volvamos a encontrarnos en el camino y podamos compartir estas alegrías que no solamente son mías, son alegrías del pueblo colombiano, porque esto es talento colombiano. Somos de acá, orgullosamente colombianos, y podemos hacer cosas maravillosas con nuestras historias. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos estuvieron siguiendo. Así es, Alfredo. Muchas gracias. Una buena noche y este video se va a estar rodando ahí, va a estar ahí, entonces va a tener muchas reproducciones y vamos a compartirlo para que podamos aprender de este proyecto que estoy llevando a cabo hace un par de días de promover el arte, la literatura y todo lo que tenga que ver con estos temas para poder hacer un aporte social. Muchas gracias, Alfredo. Buena noche. Un abrazo. Que esté muy bien. Gracias, Rigo. Un abrazo grande y adelante que esta es la vía. Buenas noches. Gracias.